ocurre el flujo de materia y flujo de energía, ¿verdad? Entonces ahora veamos otros conceptos también relacionados con este ecosistema. Tenemos, por ejemplo, el concepto de hábitat y el concepto de nicho ecológico. ¿A qué se le denomina hábitat y a qué se le conoce como nicho ecológico? El hábitat viene a ser el lugar, el espacio donde desarrolla una especie, y ese lugar va a tener todas las condiciones ideales, todas las condiciones favorables para que la especie desarrolle, ¿no? Entonces, el hábitat viene a ser el lugar, el espacio donde una especie logra desarrollar. Entonces, las especies están adaptadas a ese hábitat, ¿no? Ese hábitat tiene características muy particulares a las cuales se ha adaptado la especie. Entonces, cada especie tiene un hábitat adecuado, que es el lugar que reúne todas las condiciones ideales para que una especie logre desarrollar. Entonces, cada especie desarrolla en un hábitat. Y el nicho ecológico viene a ser la función que cumple esa especie en el ecosistema, ¿no? ¿Qué función está cumpliendo? ¿Es un depredador? ¿Es un parásito? ¿Es una presa? ¿No es cierto? Entonces, la función que cumple una especie en determinado ecosistema toma el nombre de nicho ecológico, ¿no? Se le conoce como nicho ecológico. Entonces, cada especie tiene su hábitat y su nicho ecológico. En cada especie vamos a encontrar un hábitat determinado y un nicho ecológico, ¿no? El hábitat es el lugar, es el espacio donde desarrolla, y el nicho ecológico, la función que cumple esa especie en ese ecosistema. Bien, según la función que cumpla, según esta función que cumpla una especie, vamos a encontrar que en un mismo ecosistema se van a dar relaciones interespecíficas y relaciones intraespecíficas. ¿Qué es una relación interespecífica? Las llamadas relaciones interespecíficas son las interacciones, las relaciones que se dan entre especies distintas dentro del ecosistema. Esas relaciones que se dan entre especies diferentes dentro de un ecosistema se conocen como relaciones interespecíficas, ¿no? Son las relaciones que se dan entre especies distintas dentro de un ecosistema. Por ejemplo, está el neutralismo. El neutralismo es una relación interespecífica. ¿Por qué se caracteriza? Se caracteriza porque las dos especies pueden vivir de manera independiente. Pueden estar en el mismo ecosistema y ninguna de las dos va a interferir sobre la otra. Entonces, no hay una relación ni de beneficio ni de perjuicio. ¿Ya? No existe ninguna relación ni de beneficio ni de perjuicio, ¿no? Entonces, las dos especies pueden vivir de manera independiente, ¿no? Pueden vivir de manera independiente. No hay ninguna interferencia, ni ningún tipo de relación beneficiosa, ni de perjuicio. Entonces decimos que la relación es neutral, es un neutralismo. Por ejemplo, en un insecto y la lombriz de tierra. Los insectos con las lombrices de tierra no se van a ver afectada su presencia, no se van a beneficiar ni se van a perjudicar porque una falte o esté presente. Es una relación neutral, ¿no? Es una relación neutral. Otro tipo de relación interespecífica es el mutualismo. ¿Cuándo hablamos de mutualismo? El mutualismo se da cuando se asocian dos especies y esa asociación les reporta beneficio. Entonces, es una relación beneficiosa para las dos especies. ¿Ya? Es una relación beneficiosa para las dos especies. Entonces, se asocian para un beneficio mutuo. Mutualismo. Un caso muy extremo de mutualismo es la llamada simbiosis. En la simbiosis es un tipo de mutualismo, pero es una relación necesaria. ¿Por qué se dice que es necesaria? Porque obligadamente las dos especies tienen que estar juntas. Si las separas, se mueren. Entonces no pueden vivir separadas.
Este es el caso de los líquenes. Los líquenes son asociaciones entre cianobacterias y hongos. Si tú los separas, se mueren, entonces siempre tienen que estar juntos. Esa asociación es un líquen y es un caso de simbiosis, que es un tipo de mutualismo. ¿No? Entonces, el mutualismo es una relación en la cual las dos especies se asocian para un beneficio mutuo y puede ser indispensable. ¿Por qué indispensable? Porque si las separas, se mueren, como en el caso de los líquenes. La competencia es otra relación interespecífica. En este caso es una relación negativa, es una relación que causa perjuicio para ambas especies, ¿no? Entonces, una especie daña a la otra. ¿Y por qué? Porque estas especies van a competir por ejemplo, el alimento, el sustrato, el espacio, ¿no? Entonces, al competir, cada una daña a la otra. Entonces, es una relación negativa para las dos, ¿no? La competencia. La cooperación es una relación positiva para las dos especies. Es una relación de beneficio para las dos. Pero, a diferencia del mutualismo, en la cooperación, esas dos especies pueden vivir por separado. Es decir, cuando están juntas, se benefician. Pero cuando las separas, cada una puede vivir por su cuenta, de manera independiente. No es como en el caso del mutualismo, tipo simbiosis, que cuando las separas se mueren. En este caso no. Entonces, si están juntas, ambas se benefician. Si las separas, pueden vivir de manera independiente. Por ejemplo, en el caso de la nidificación de las aves, hay muchas especies de aves que colaboran entre sí para fabricar sus nidos. Pero si tú las separas, cada especie por su lado puede fabricar sus propios nidos. Entonces, si están juntas, se están beneficiando, porque todas colaboran entre sí. Cooperación. Cuando las separas, pueden vivir cada una por su cuenta. El comensalismo es una relación en la cual hay una especie que se beneficia y otra especie que ni se beneficia ni se perjudica. ¿No? Ni se beneficia ni se perjudica. La especie que se beneficia toma el nombre de comensal. Entonces, ¿quién es el comensal? La especie que resulta beneficiada. Pero la otra especie, repito, no se va a perjudicar y tampoco se va a beneficiar. El ejemplo clásico aquí es la rémora y el tiburón. La rémora es un pez pequeño que nada prácticamente adherido al tiburón, nada junto al tiburón. Pero no le va a causar ningún daño al tiburón, porque no es ningún parásito, tampoco es un depredador, ni un competidor. Entonces, no le causa ningún daño al tiburón, ni ningún beneficio. Entonces, al tiburón no le interesa si la rémora está o no está presente. ¿Y qué hace la rémora? La rémora espera que el tiburón se alimente, porque cuando el tiburón se alimenta, va dejando caer restos de alimentos. Esos restos son capturados por la rémora, ¿no? Esos restos son capturados por la rémora. Entonces, ¿quién se beneficia? La rémora. ¿Y el tiburón se beneficia? No. ¿Se perjudica? Tampoco. Entonces, hay una relación de beneficio para una especie, pero para la otra especie no hay ni beneficio ni perjuicio, ¿no? Entonces, ahí hablamos de comensalismo. La especie que resulta beneficiada es el comensal. Entonces, en este caso, la rémora sería el comensal, ¿no? En este caso, la rémora sería el comensal. Caso contrario ocurre con el amensalismo. En el amensalismo hay una especie que se ve perjudicada y otra especie ni se beneficia ni se perjudica. La especie que se perjudica es el amensal, ¿no? Es el amensal. Y la otra especie simplemente no se va a perjudicar, pero tampoco se va a beneficiar. Por ejemplo, el ovino, la oveja y la lombriz de tierra. El ovino es un herbívoro, se alimenta de pastos, de vegetación. Entonces, cuando se alimenta, escarba la tierra. Al escarbar se puede encontrar con una lombriz de tierra. Pero la lombriz no es alimento para el ovino, entonces el ovino simplemente no le va a importar, lo va a dejar a un lado, ¿verdad? Al ovino no le interesa si está o no está la lombriz.
Pero si estuviera, simplemente lo va a dejar al descubierto y a un lado. Y va a seguir alimentándose del pasto, ¿no? Pero la lombriz ya queda al descubierto. Y la lombriz sí sirve de alimento para las aves, por ejemplo. Entonces, ¿quién se ve perjudicada? La lombriz, porque al quedar descubierta va a servir de alimento para las aves. ¿Y el ovino se perjudica por la presencia de la lombriz? No. ¿Se beneficia por la presencia de la lombriz? Tampoco. Es una relación de amensalismo. El amensal es la lombriz en este ejemplo. El amensal en general es quien resulta afectado. Luego tienes el parasitismo. De eso ya habíamos hablado la semana pasada, ¿no? En el parasitismo hay una especie que se beneficia, que es el parásito, y otra que se perjudica, que es el hospedero, ¿verdad? Y otra que se perjudica, que es el hospedero, ¿no? El hospedero siempre se ve perjudicado en su metabolismo, desarrollo, incluso en su supervivencia. Ejemplos de parasitismo: la tenia, el ascaris, ¿no? Etcétera. Ya habíamos mencionado varios ejemplos la semana pasada. Y la predación es una relación en la cual hay un depredador y hay una presa. El depredador se alimenta de la presa. Entonces, quien se beneficia es el depredador. Quien se perjudica es la especie que resulta como presa, ¿no? ¿Por qué? Porque va a servir de alimento para el depredador. Estas son relaciones interespecíficas, ¿no? Estas